Hola, muy buenas tardes, buenos días desde donde nos estén escuchando. Estamos súper felices, bienvenidas a Virtuosas. Han sido días muy ajetreados, pero muy felices y agradecidos con el Señor. Hoy, nuevamente con Mónica, tendremos una invitada súper especial. Así que, Moni, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha sido esta semana? Sé que te venís Sí, recuperando. es mi primer día oficial de salir. Oficial digo porque ya me había dado una que otra escapadita, pero en realidad es la primera vez que estoy como al 100. Sí. Bueno, y si nos preguntan qué es lo que te pasaba, pues Sí, me operaron la semana pasada de sinusitis, me corrigieron tabique desviado, cornetes, tenía hipertrofia en uno de ellos, así que fue una semana y media de mucho dolor de cabeza, pero ya mucho mejor, mucho mejor. qué bueno. Sí. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Tenemos una visita muy especial desde Guatemala. Es Julia Arriaga. Bienvenida, Hola, Julia. La muchas verdad gracias. que es un honor para nosotros tenerte aquí. Es un honor estar acá, definitivamente. Y quiero que nos cuentes un poquito para poder empezar. Ya la gente seguramente, si nos está viendo en la radio, todavía no va a saber de qué se trata el programa. Si nos están viendo en YouTube, en Spotify, seguramente ya vieron el título, pero yo quiero explicarles por qué pensamos en Julita para poder compartir este tema, que por cierto te cuento que lo teníamos en nuestras listas desde hace mucho tiempo. Desde la temporada pasada. Sí, desde la primera temporada, pero no lo habíamos sacado porque estábamos pensando quién nos puede acompañar. Y cuando Germán hizo el anuncio oficial de que tú venías para Gracia y todo, dijimos, aquí es. Este es el tema que Sí. tenemos que tomar. Así que cuéntanos un poquito sobre a qué te dedicas. ¿A qué me dedico? Bueno, pues como dije, es un honor estar acá con ustedes. Ha sido un gozo poder compartir y conocer y aprender tanto, en verdad. Ha sido muy lindo estar acá. Yo me dedico a hacer muchas cosas, pero la principal es a trabajar con poblaciones vulneradas. Desde el 2010 he estado trabajando primordialmente para mantener familias unidas o para restablecer el derecho a la familia de muchos niños. En Guatemala trabajé por muchos años con el sistema de abrigo y protección, que es hogares de niños o programas donde estaban niños que por una u otra razón no podían estar con su familia biológica. Y pues en el caminar de este trabajo el Señor me llevó a una organización donde empecé a trabajar con adolescentes que salían del sistema, cumplían 18 años, salían del sistema, en teoría, porque no tenían las herramientas necesarias para poder vivir una vida adulta independiente. Y ahí fue donde entré yo a armar un programa y a trabajar y como todo en mi vida, el Señor ha sido tan bondadoso que si yo no me alineo a lo que Él quiere, me alinea. Entonces, Él me fue alineando a lo que Él quería que yo hiciera y fue así como yo conozco a mis hijas. Fue durante el dirigir ese programa. Tengo 7 hijas hermosas que llegaron a mi vida, ellas ya estando un poquito más grandes de lo usual y es ahí donde empieza aún más el anhelo de trabajar con jóvenes, el anhelo de trabajar con familias, con comunidades, incluso que puedan rodear a estas familias. Entonces ya descubro yo alternativas, tanto como la adopción, como el acogimiento familiar, como incluso familias extendidas, que es algo que sí es muy común en Latinoamérica, que si un primo, que si un sobrino, que si alguien que es familiar, tal vez no tan cercano, pero necesita ayuda, lo recibimos en nuestra casa. Y así ha sido como el Señor ha ido mostrándome su corazón y mostrándome que el plan original es que estemos juntos en una familia, en una comunidad. Bueno, yo pienso con esto que en realidad es algo que debería ser visto bastante natural porque nosotros mismos fuimos adoptados. Entonces, yo lo que quisiera es que pudiéramos entender, yo he tenido una mala percepción, Julita, y quiero ser honesta y quiero abrirme porque en realidad siempre he pensado que admiro a las personas que adoptan, Que adoptan. pero no sé si yo pudiera ser capaz de hacerlo. Porque hay una situación que a mí me detiene y que me hace pensar, ahora que te conozco y que te escucho y todo, digo, Dios mío, yo creo que yo he tenido, no sé si se podría decir una mala percepción o tal vez un pensamiento tan erróneo también, y es que siento que me da miedo adoptar
pensando en alguien que ha sufrido tantas situaciones. Y yo no, en mi cabeza, aún sabiendo que soy adoptada, no pienso, hey, pero voy a darle la oportunidad de una vida hermosa a alguien, sino que pienso, híjole, pero es que trae ciertas situaciones, problemas por lo que han vivido que van a complicar la mía. Imagínate lo poco que se ve de Cristo en mí al pensar así, ¿verdad? Pero tantas personas que podemos pensar igual. Es un pensamiento muy común, es lo primordial y todo viene de muchas áreas, pero yo puedo decir en la cultura como la nuestra, es mi sangre, lo mío, este es mi hijo y se parece a mí, y entonces, aunque sea rebelde, aunque se vaya, me robe, me grite, pero es mi hijo, ¿verdad? Y es algo que se ha distorsionado en nuestro caso de los creyentes del principio. Uno ve la iglesia al principio era conocida por su corazón de adopción. Había niños que literalmente los llevaban a tirar a vertederos porque tenían defectos físicos o porque no los querían ni nada. Y la iglesia del principio era conocida por ir y ellos recogerlos y acogerlos. Entonces, por ahí nos hemos perdido, pero lo que dices, la Biblia es clara donde dice que somos adoptados como hijos gracias al sacrificio de Jesús. Y cuando pensamos detenidamente, hemos platicado un poquito de lo diferentes que son tus hijos y cómo es que todos con nuestros hermanos somos tan diferentes y así, no hay ninguna garantía, porque realmente lo que venga bueno es lo que aprendemos del Señor y todo lo demás viene desde Génesis 3, la caída, entró el pecado, entró la enfermedad, entró todo lo malo. Y desde ahí venimos acarreando pecado y podemos pensar en un montón de situaciones que incluso nosotros experimentamos, que yo puedo decirle, yo no aprendí, por ejemplo, tengo alguna actitud terrible de algo y yo digo, yo no aprendí esto de mi casa y mis papás no eran así, mis abuelitos no eran así, o sea, ¿de dónde salió? Del pecado de mi corazón, o sea, nada me garantiza a mí que voy a sacar, así como saqué la cara de mi papá, voy a sacar sus mismos pecados, no, es una situación tan distinta. Y lo que yo siempre he entendido es que nuestro Dios es tan grande y tan poderoso que Él ya, con el sacrificio de Jesús, venció todos esos pecados, venció a la muerte, todo quedó atrás. O sea, sí los experimentamos, pero Él ya venció. Entonces, incluso si hay situaciones difíciles, parte de nuestra tarea como creyentes es creerle a Dios. Si esto es difícil y esto pareciera que no hay salida, pero el Señor, si yo le entrego esto al Señor, si juntos caminamos para entregarle esto al Señor, el Señor va a dar la salida. Sí. Yo ayer que platicábamos también acerca de la adopción y les contaba previo a poder empezar el programa con algunos de los que estaban aquí en el set y les decía, yo le he escuchado hablar y creo que también me expongo como Mónica lo hace, ¿verdad? Ahorita. Porque ahorita tengo una dificultad de poder tener hijos. Entonces, siempre he pensado en la adopción, pero yo les decía, ayer ella dijo algo que creo que sanó o realmente me corrigió la manera de pensar. Ya sé lo que vas a decir, que la adopción no es un plan B. No es un plan B. Sí, correcto. a mí esa Entonces, frase también el plan original. Y ayer que lo escuché, o sea, me dejó quieta y yo decía, es cierto. Bueno, entonces ahora escudriño mi corazón y realmente pienso, realmente qué es lo que quiero, pues. Si realmente redimir a alguien o solo llenar ese vacío con alguien, y creo que tampoco es justo. Es todo el que no se trata de mí y cada vez es más difícil entender ese amor sacrificial de Cristo. Porque todo lo que nos rodea nos dice, es que yo me tengo que sentir bien, usted siéntase bien, usted sea feliz, y no importa a los demás lo que usted siente, lo que usted quiere. Yo veo con dolor, porque realmente lo veo con dolor, casos de personas que yo conozco que dicen así como, no, yo ya me cansé de esperar a mi pareja y yo voy a ir y voy a tener un hijo y yo lo voy a criar, y es así como, ¿por qué? O sea, sí está bien tener el anhelo en el corazón de tener hijos, no es algo pecaminoso, está bien. Pero ¿por qué no confiar en el plan perfecto del Señor? ¿Por qué no rendirle? Le rendimos todo al Señor en teoría. ¿Por qué no rendirle eso también? Señor, tengo el anhelo de mi corazón es tener hijos. Muéstrame cómo vas a hacer tú que lleguen esos hijos a mi familia. Porque realmente en la adopción no nos hace hijos de segunda categoría, sino entonces nosotros seríamos hijos de segunda categoría. Nos hace hijos. Claro. Nos hace hijos, entonces no es de, bueno, si no tengo por la biología, entonces
voy a adoptar, porque si es solo porque alguien me decía hace poco, ay, es que cuando sea grande no quiero estar sola. Y era así como, sí, ay, no sé, ¿te gustan los gatos? O sea, no sabía. Yo escucho y yo entiendo porque todo esto tuve que ser yo también confrontada con muchas ideas que tenía muy erróneas y hasta cierto punto nos damos cuenta que muchas veces es por la imagen distorsionada que tenemos de Dios. Porque se nos olvida que Él conoce tu corazón y tu anhelo y se nos olvida que le podemos exponer, mira, esto es lo que siento, pero no sé si estoy bien, o sea, Sí. no sé si esto se alinea. Yo veo en la Biblia esto de la adopción y siento que mi corazón no está tan alineado acá. Muéstrame cómo lo alineo, ¿verdad? Entonces, todo va al recordar eso, que tenemos que rendirle nuestro corazón, sea para tener un bebé, sea para casarse, sea para adoptar, o sea, todos esos anhelos, rendírselos a los pies del Señor para que Él nos guíe y que en su bondad el Espíritu Santo nos diga, sí, por ahí eso, mira, eso tampoco. Sí. Y poder confiar que Él sabe qué es mejor para nosotros. Sí, entre las tantas cosas, ¿verdad?, que podemos pensar cuando se toca el tema de adopciones, te falta fe, tranquila, va a llegar, ¿verdad? Pero qué importante es también pensar que es a Dios que le tenemos que preguntar y esa respuesta está en la Biblia, que nos dice que nosotros también fuimos adoptados y sé que lo hemos platicado, pero tal vez no lo tenemos tan claro todavía, ¿verdad? O no vemos ese milagro que se dio y que nosotros lo vivimos también, como es la adopción con nuestro Señor Jesús. Me encantó ahorita eso que decías, porque he escuchado varias veces, sin que Julita nos lo explique o nos diga por qué, pero la he escuchado muchas veces hablar sobre el milagro de la adopción. ¿Has escuchado? Ajá, sí, que sí, cuando sí. ella habla de adopción se refiere al milagro de la adopción. Y eso me fascina porque realmente así es como lo tenemos que ver. La adopción es un milagro que empezó por nosotros. Exacto, el milagro de que haya ese tipo de amor por alguien. Hace un par de días, no, ayer me dijeron, hace un rato, hablaba en Camino, Verdad y Vida y recordábamos una plática de cómo haces, porque esa fue la pregunta que me hicieron, cómo haces para amar a alguien que no es tu hijo. Y es parte de un milagro, pero yo le dije la primera vez que lo conversamos a la persona que me lo preguntó, ¿cómo haces para querer a tu familia? O sea, es el convivir, es el conectar, el darnos cuenta en qué nos parecemos, pero es parte de ese milagro. Porque hay gente que convive con uno por siempre y siempre. Y en el trabajo, por ejemplo, bueno, trabajan acá en un lugar hermoso, pero mucha gente afuera en el trabajo puede ver a la misma persona todos los días y tener que trabajar con esa persona y estar súper distante. Y es eso, en la adopción, la convivencia ayuda mucho, pero nosotros decimos mucho en la adopción y en el acogimiento que somos padres del corazón, porque tuvo que nacer ese amor en nuestro corazón y el único que puede poner ese amor en nuestro corazón es el Señor, no hay nadie más. Usted mencionaba que había adoptado a 7, ¿verdad? 7. ¿Cómo la llevó a tomar esta decisión? Fue ¿No fueron algo, las 7 de un solo o sí? No, más o menos, pero no. Bastante seguidas, pero Bastante seguidas, pero no. En el caso de mis hijas, como llegaron ya grandes, ellas fueron parte de un programa que yo dirigía, que para mí era una forma de poder equiparlas para cómo ser adultos independientes y responsables, pero también quería darles el sentido de familia. Y este era un programa, esta no era de que yo, mi casa tan bonita y recibiendo, era un programa que yo había elaborado con una organización, pero yo le había dicho al director de la organización, me acuerdo también, yo sentí en mi corazón que esa iba a ser como que la última oportunidad de que ellas experimentaran familia. La mayoría habían crecido en hogares de niños y hay muchos niños y por mucho que hayan cuidadores lindos y hacen trabajos hermosos, no habían experimentado familia. Entonces para mí era tan importante que experimentaran eso de hacer cosas espontáneas porque de nuevo, en un hogar de niños hay 60, 100, 200 niños, no es como que cualquiera puede ir a la tienda o pueden salir de compras o van a la playa. Todo se tiene que hacer con horarios y con planificaciones y así. Y a mí me gustaba tanto el poder solo decir, vamos al puerto, o vamos a hacer tal cosa, o vamos al lago, y lo que fuera, para poder darles ese sentido de podemos hacer un montón de cosas sin tener una estructura tan cerrada. Y en ese programa el Señor me permitió trabajar con muchas jóvenes,
pero ahí conocí a 6 de mis 7 hijas y el Señor hizo eso, hizo que naciera en mi corazón un amor tan grande para con ellas, que no era que no amara a las otras chicas porque las amo, pero era diferente. Y en su momento yo dejo de estar en ese programa, empiezo a trabajar con otro programa porque llegué al entendimiento que necesitaba trabajar con los chicos desde antes, no esperar que cumplieran 18 años y que necesitaran algo, sino que desde que eran adolescentes. Entonces cambio yo de programa y todo, pero seguimos con este vínculo con mis hijas. Entonces, ellas habían oído a mucha gente decirle, sí, somos como familia, sí, voy a estar ahí, y desaparecieron, ¿verdad? Entonces, yo les dije, esta es su casa, yo estoy ahora viviendo en este otro lugar, esta es su casa, estoy aquí para lo que necesiten, y las llamaba y nos juntábamos a comer y así. Y poco a poco el Señor fue alineando las cosas de tal forma que llegó el momento y el punto en el que 4 de ellas, 5 de ellas ya estaban viviendo conmigo. Y era eso, el que estén conmigo o no, esta es su casa. Tienen un lugar a donde ir, tienen un lugar a donde volver. Y yo hablo mucho también, y lo hablamos muchos de los padres del corazón, que muchas veces nos toca ser lo que nuestras hijas necesiten de nosotros. A veces no me ven como la mamá linda, sino como el enemigo, y no le quiero hablar y no quiero saber nada, y estoy enojada porque estoy teniendo una crisis, y lo que usted representa me enoja. Y está bien, pero saben que si después les deja de enojar, ellas pueden llegar. Y estoy ahí. Y es algo difícil. Y no pasa con todas, por supuesto, pero es algo que se hace intencional. Al igual tengo algunas de mis hijas que todo el tiempo me están escribiendo, me están hablando, me llegan a visitar. Cuando se han casado, 3 de mis hijas están casadas, yo las entregué, que ha sido el honor más grande que he tenido con ellas. Y tengo nietos y yo los he visto a algunos de ellos desde el día en que nacieron, o sea, es muy lindo. Pero lo más lindo es eso, que yo sé que estén en mi casa o estén con sus esposos, o tengo una hija que trabaja y vive en Colombia, está ahí en Colombia. Ahorita está en Guatemala, de hecho, que va a visitar, pero ellas saben que tienen a dónde llegar, saben que tienen a dónde volver. Entonces, no siempre es, ay, sí, voy a tener a un bebé desde bebé y hasta los 18 años, y después no sé si va a querer irse de la casa o quedarse, y todo así tan estructurado. No, la función es lo que necesiten, porque ellas fueron las que perdieron la familia, ellas lo perdieron todo. Para que ellas llegaran conmigo quiere decir que lo perdieron todo. Cuando vemos a un niño en un lugar de niños, o un niño que necesita ser adoptado, es porque lo perdió todo. No es aquello de que dijo, ay, es que esta familia no me gustó, llévenme a otra. Entonces, todo lo que se haga es en función al niño, no en función a yo estaba sola y necesito un bebé, o no en función de, es que solo he tenido, porque pasa en algunas culturas, no en esta. Ay, solo he tenido niñas, quiero un niño, o al revés, solo he tenido niños, quiero una niña. No es para llenar mis necesidades. Sí. Sí. Qué trapeada nos dice. Ay. No, todo bien. Sí. Realmente qué bonito, de verdad. Y qué ejemplo de cómo hacer las cosas. Pero tengo muchas preguntas que hacer. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, porque me imagino que encontró personalidades, temperamentos en cada una de ellas. ¿Cómo luchó con eso? ¿Cuáles fueron los desafíos? Tengo una de mis hijas, que es la que dicen que se parece más a mí y en carácter. Y cuando me dice, es que yo soy la que más te he costado, le digo así y me da risa. Pero realmente todos me han costado diferente. Yo creo que la lucha fue doble en mi caso, lo cual es muy extraño, como me pasó a mí. La mayoría de familias con las que yo he caminado, o a las que yo conozco, que han adoptado, que han acogido, muchas veces sus familias biológicas no les gusta mucho la idea. Y es así como, ¿por qué vas a recibir a un niño extraño? ¿Por qué lo vas a dejar en tu casa? ¿Qué van a sentir? Porque muchas de estas familias tienen hijos. ¿Qué van a sentir tus hijos? Y el Señor ha sido bueno y ha ido mostrando que pueden todos ser familia. En mi caso, como yo trabajaba para el sistema de abrigo protección, trabajaba con organizaciones,
cuando yo decido recibir en mi casa a mis hijas, yo recuerdo que me acerco al director de la organización donde estaba y le digo, mira, por cierto, está pasando esto. Ellas se van a ir conmigo por esta situación. Ellos ya sabían que éramos muy cercanos y todo. Y empiezo a oír comentarios negativos. Empiezo a oír a algunas de las personas que trabajaban ahí decirme, no, es que esta niña es una mentirosa, o es que esta niña es una ladrona, o es que esta niña es esto, es que esta... Y yo recuerdo... Refiriéndose a tus hijas. Ajá. Parte de mí quería silenciarlos de maneras no muy amables, pero yo recuerdo que lo que yo pensaba más era qué concepto tienen de la paternidad o de la maternidad. O sea, si, yo pensaba, si sus hijos biológicos mienten, los sacan de la casa. O si sus hijos biológicos hacen algo que no les gusta, ¿qué les hacen? Porque yo no podía pensar, no cabía en mi mente el no darle oportunidad a la niña que me dijeron, es que ella miente. Ok, pero ¿por qué miente? Para mí eso es siempre, y lo he aprendido por mucho tiempo, y hay gente que sabe muchísimo más que yo, que lo puede decir más elocuentemente, pero detrás de las actitudes siempre hay algo. Y muchas veces esos comportamientos extremos que vemos en los niños son lo que los han ayudado a sobrevivir de otra cosa. Sí, como un mecanismo de defensa. Ajá. No, ¿sabes? Es un versículo tan común como de la abundancia del corazón abra la boca, y normalmente lo usamos para juzgar, pero no nos detenemos a ver, ok, pero ¿por qué tienen eso en su corazón? ¿Qué experiencias han vivido para que esté eso en su corazón y hablen de esa manera, mientan o hagan lo que sea, ¿verdad? Sí, muchas veces es la forma en que sobrevivieron las áreas hostiles donde estaban, los lugares hostiles donde estaban, pero para mí en verdad no cabía en mi cabeza que las personas pensaran que porque cometes errores no mereces oportunidades. Especialmente cuando hablamos que cometieron estos errores siendo niños y habiendo sufrido un montón de vulneraciones. Entonces para mí era así como, y recuerdo que con una de mis hijas sucedió, ella ha pasado por muchas cosas y cuando yo la recibí, muchas personas que habían trabajado con ella me dijeron no, 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 no. Y yo la recibí y después tuvimos muchas situaciones difíciles. Y era el típico de te lo dije, va. Mira, ya viste, yo te dije que iba a pasar algo así. Mira, ya viste, yo te dije que esta niña era malagradecida. Es otra palabra que me queda tan mal porque la usan de una forma tan fea. Y yo decía, pero igual ella ahora no puede decir que no se le dio una oportunidad. Ella no le podemos decir que... Porque ella sí podría decir antes, sabes, que yo nunca tuve oportunidad, nunca tuve una familia y por eso es que todo es... Ahora ella probó que es la vida familiar. Eventualmente eso la va a sostener y eso la va a hacer regresar. Y les mencionaba hace un ratito con la que me dice que es la que más me ha costado, pero no realmente. Todas me han costado de alguna forma. Ella llegó a un punto en el que en el dolor de su corazón, en la rebeldía de su corazón, ella se va de la casa, se pelea con todos, trata de voltearme a todos, gracias a Dios no sucedió así, y se va y decía cosas de todas. y mis otras hijas se molestaban mucho y yo les decía, no, ella está hablando de las heridas de su corazón, solo extiéndanle gracias. Se va de su casa. Se va de la casa, sí. Ténganle amor, ténganle paciencia. Y estuvo alejada por un año. Y yo oraba por ella y decía, bueno, pues, o sea, no voy a decir, me equivoqué en recibirla, porque yo sé que era del Señor. Voy a pensar, saber ni qué tantos errores cometí, voy a tratar de hacer el listado para trabajar en eso. Y me recuerdo que de la nada un día recibo un mensajito en el teléfono. Mira, ¿será que podemos tomar café en tal lugar? Y yo, por supuesto, qué bonito leerte, que no sé qué. Y llegué y sí me dijo así como, es que pensé que no me ibas a responder, qué bueno que me respondiste. Y yo, ¿y por qué pensaste que no te iba a responder? Y ella, es que por todo lo que yo he hecho. Y yo, ok, no, platiquemos. Y platicamos y después la relación se restauró de tal forma que es una de mis hijas que está casada y yo la entregué y tengo una vida bastante constante con ella, con su esposo, con sus hijas. O sea, es el caminar que yo puedo pensar. Cuando yo era adolescente y yo era rebelde y yo me les rebelé a mis papás un montón de veces, ellos no me dijeron, se olvidan de nosotros por siempre, váyase. No, ellos seguían intentando. Y ellos me presentaban delante del Señor. Yo sé cuántas veces ellos pedían oración y estaban ahí orando por mí. Entonces, ¿por qué yo voy a pagar mal por bien?
Entonces es lo mismo. Yo realmente creo que a veces pensamos que van a pasar cosas así como que los niños adoptados o de acogimiento son marcianos y nosotros somos terrestres y van a tener... No, es lo mismo. Lo que pasa que a veces es más evidente porque la gente tiene la percepción de que, recibieron esta oportunidad, van a ser agradecidos y bien portados. Pero se les olvida que son humanos, que han sido heridos, que tienen pecado y que van a actuar acorde a eso. ¿Y cómo fue la posición de su familia? De mi familia, gracias a Dios, ha sido una muy buena posición. Mi familia Pero es... es que tus papás son misioneros, ¿verdad? Fíjate que algo así. Algo así. Mis padres son médicos y toda la vida han servido con su profesión. Ya. Entonces, y toda la vida han servido en la iglesia. Y de hecho, yo puedo pensar de la generación arriba de mis papás, mis abuelos, muchas veces recibieron una familia que necesitaba. O sea, mi mamá con sus hermanos crecieron con 2 primas que perdieron a sus papás cuando eran pequeños y mi abuelito, ellas eran sobrinas de mi abuelita y mi mamá se recuerda que cuando pasó el accidente en el que perdieron la vida los adultos, diría yo, mi abuelito le dijo a mi abuelita, no, que se vengan para acá. O sea, ni siquiera fue aquello de, vamos a pensar, ¿qué dice el gobierno? No, se vienen para acá, nosotros las cuidamos y crecieron igual que el resto de la familia. Entonces puedo pensar que es algo que se veía más antes y que lo hicieron con mucho amor y con mucha dedicación, independientemente de si ellas fueron agradecidas o no, independientemente de que si terminaron haciendo las cosas de la forma que ellos querían o no, porque realmente no sé cómo querían que ellas hicieran las cosas, ellas están muy bien, gracias a Dios, tienen su familia, pero yo vi eso y vi a mis papás servirle al Señor y nos involucraban en el servicio todo el tiempo. Entonces, para mí tenía más sentido si yo puedo hacer algo, yo voy a hacer algo. Entonces yo estaba trabajando, tenía una muy buena carrera profesional, estaba haciendo mucho dinero y en eso empiezo a servir más como voluntaria con niñez y me doy cuenta, para mí era así como, me doy cuenta, hay tanta gente extranjera trabajando con nuestros niños, educando a nuestros niños, cuando digo nuestros niños hispanos, esta gente extranjera era de otra cultura. Y yo veía las repercusiones de la confusión de las 2 culturas, porque entonces estos niños empezaban a crecer como que eran de otra cultura y después llegaban a familias hispanas y aparte de cualquier otro choque que podía haber, era ese choque de algunas diferencias. O los adolescentes, cuando ya estaba bien la situación con la familia de origen, no querían volver porque es que ellos no tienen lavadora y secadora. Es que ellos no me van a llevar de viaje a tal lado. Y era así, no sé, hubo muchas cosas. Sé que eso lo usó el Señor porque no era solo eso. Y entonces yo digo, necesitamos más locales sirviendo. Entonces me invitan en el 2010 en un hogar de niñas en el interior del país a ir a servir. Y yo digo, sí. Y cuando les hablo a mis papás, porque en ese entonces todavía iba con mis papás y les consultaba muchas cosas, mi papá todavía fue así como si ya se había tardado. O sea, estábamos esperando a ver en qué momento iba a decir ustedes voy y hago. Entonces, y en mi inocencia, ignorancia hasta cierto punto, porque en mi cabeza yo tenía las soluciones de todo y iba a solucionarlo todo, es que empiezo yo a servir con niñez y paso a paso yo puedo pensar cómo veía la problemática de la niñez hace 13 años, totalmente distinto. Las cosas que yo hacía y lo que creía que era bueno, totalmente distinto, pero aún así el Señor me ha tenido paciencia y amor y me ha ido redireccionando y con mis hijas igual, veo 9 años atrás cuando las conocí, cuando las recibí y ahora nuestra relación es totalmente distinta. He aprendido incluso que así como el Señor no nos obliga a hacer nada, Él nos presenta en su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que es bueno, pero nos da la libertad de decidir y nos da a su Espíritu Santo para que nos redarguya. De la misma manera yo no les puedo imponer a mis hijas, quiero que hagas esto o no hagas esto, tomar las decisiones así o así. No, yo ya les expuse el Evangelio. Tengo hijas brillantes que pueden hacer todo y más y ellas deciden si hacen todo y más. Sí. Hablaba un poco del proceso, ¿verdad? De preparación. Sé que tenemos leyes, a pesar de estar tan cerca, tenemos leyes diferentes, pero en nuestro país hay fase por fase, ya sea la legal, y luego va dentro de ese proceso van
van otras cosas que se tienen que cumplir, ¿verdad? Pero ¿cómo se prepara o cómo se preparó usted? Porque sé que trabajó con ellas, pero hubo un proceso de preparación, ya sea de manera psicológica, o qué es lo que usted aconseja a las personas que están entrando en ese proceso, preguntarse qué es lo que debo de tener. Sí, yo me lancé al agua por la necesidad que vi y porque vi que yo podía ayudar. Después en el camino tuve que enderezar la plana. Entonces yo siempre aconsejo que se preparen. Si es una pareja de esposos, se preparen como esposos, que reciban consejería, que tengan gente que pueda caminar con ellos, porque al igual que en cualquier matrimonio donde llegan hijos por biología, el que llegue un hijo cambia mucho las dinámicas, los horarios, hay un montón de cosas que cambian. Recomiendo a las iglesias de esas familias que quieren adoptar o acoger que se informen también para saber cómo ser esa comunidad que abraza a la familia. Sí. Y hay varios cursos muy prácticos que se pueden tomar en línea, se pueden tomar en un montón de lugares que ayudan a esa preparación de cómo trabajar con niños o adolescentes que vienen de pasados difíciles. Entonces, mi preparación había sido el trabajo con niñez. Algunos de estos cursos ya los había tomado. Al momento en que llegan mis hijas, como no fue, por decirlo así, un proceso de adopción como tal, como se hace cuando en mi país tiene que darse en adoptabilidad a un niño, que decir no tiene ningún otro recurso familiar y empezar el proceso y todo eso. No, yo ya estaba trabajando con ellas, yo les abro las puertas. ¿La edad de ellas ayudó a que no tuvieras que hacer algún proceso legal? Sí, porque ya eran mayores de edad. Entonces, como ya eran mayores de edad, ellas podían decidir dónde vivir, con quién estar. Incluso cuando estaba yo dirigiendo el programa donde las entrenaba, nosotros firmábamos un convenio de que ellas eran libres de irse en cualquier momento. O sea, ellas como adultas, mayores de edad, podían ir y venir y hacer muchas cosas, pero decidían que necesitaban esa capacitación. Entonces... Pero qué proceso también como madre, o sea, de que las estoy adoptando y que en cualquier momento se pueden ir. Y ha pasado. Entonces, es esas cosas que de nuevo, cuando hablo de mi ingenuidad, es que yo decía, no, pero ¿cómo se van a querer ir si yo les ofrezco aquí algo está mejor? Todo. Y no es así, y nos regresa no solo a nuestra vida como hijos de nuestros padres, porque tal vez yo estoy hablando de que yo tuve una adolescencia difícil y hubo gente que no, sino nuestro proceso como hijos de Dios. ¿Cuántas veces no el Señor nos está dando todo y está ahí para nosotros y nosotros decimos, no, eso no es lo que yo quiero? Sí. Entonces, con 5 de mis 7 hijas, ese fue el proceso porque 2 de mis hijas son hermanas biológicas de otras 2 de mis hijas, entonces ellas sí eran menores de edad, pero las hermanas grandes tenían la tutela legal, entonces así era como podían ellas vivir con ellas. Pero sí fue un proceso un poco distinto y por eso no tuve que hacer todas las cosas. Porque, por ejemplo, en Guatemala, por ley, si es una adopción, se pasa todo un proceso y evaluaciones y estudios socioeconómicos y se tienen que recibir ciertos entrenamientos. Si es acogimiento familiar, entrenamientos, estudios socioeconómicos, que se acredite como familia. O sea, sí hay todo un proceso usualmente y es a beneficio del niño, asegurarnos que lo vamos a llevar a una familia que no va a estar en la misma situación que su familia de origen, ¿verdad? Paulita, el acogimiento es temporal, ¿cierto? Es temporal. Por mientras se le consigue una familia al niño. Sí, puede llegar a ser permanente, dependiendo de muchas variantes, en muchos países. De nuevo, en Guatemala puede llegar a ser permanente si se le da, por ejemplo, estoy pensando en el caso de una amiga mía, que ella recibió a su hijo y él tiene una discapacidad. Entonces había menos probabilidad que algún familiar quisiera hacerse cargo de él. Pero ella dijo, no, igual es temporal, está conmigo, cualquier cosa, él puede ir con su familia, porque ese era como el objetivo final. Pero efectivamente es algo muy difícil que las familias pudieran darle todas las terapias y los medicamentos y un montón de cosas. Entonces, al agotarse todos los recursos y por la edad del niño, porque el niño ya no era tan niño, entonces se llegó a la conclusión, el juez dijo, bueno, ya no es un
acogimiento temporal, sino que es permanente. Y entonces él está permanentemente con esta familia. Otros casos en los que el acogimiento se vuelve permanente es cuando son adolescentes. Es muy poco probable que si ya tienen 15, 16 años, han pasado muchos años, la mayoría de veces en que están buscando familia, que hay algún familiar que diga, yo lo recibo. Entonces, y se les motiva mucho a las familias que trabajamos con adolescentes a que tengan eso en mente. Miren, hay una gran posibilidad que a los 18, porque es mayor de edad y como la mayoría de nosotros siempre teníamos en la mente, ay, a los 18 voy a ser adulto, voy a poder hacerlo todo, aunque no es cierto, Sí. Se vayan, pero mantengan puertas abiertas. ¿Qué es qué es la enseñanza más grande que has recibido por medio de tus hijas? Lo hermoso, y esto va a sonar así como romántico, pero no es en ese sentido, lo hermoso del amor, el amor real que cubre multitud de faltas. O sea, que ellas puedan amarme a pesar de todas las veces que me he equivocado y todas las cosas que he hecho al revés, y que ellas puedan amarse entre ellas a pesar de que a veces se les cruzan los cables entre todas y así, que igual podamos seguir siendo familia, que igual podamos seguir amándonos. Y es una frase que mis nietas se saben bien. Oí una vez a alguien que admiro mucho que le decía a sus hijas del corazón, te amo, les decía él. Y así yo también. ¿Sabes por qué te amo? ¿Por qué? Porque soy tu papá, le decía. Entonces no era por otra cosa, no era por lo que ellas hacían, no era por lo que no hacían, porque lo que sea, era porque era su papá. Y entonces yo a mis nietas, cuando les digo que las amo, les digo, ¿por qué? Y una de ellas aprendió desde muy chiquita a decir, porque somos familia. Entonces eso, el entendimiento, que el amor va más allá. A veces, no por mal, porque a veces, que si te portas bien, te voy a querer más, y si no, voy a estar enojado contigo, cosas así. Pero el amor que nos da a nosotros el Señor no es basado en méritos, o sea, es por el mérito de Cristo, ¿verdad? Pero no va a haber nada que nosotros podamos hacer que nos ame más o menos. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Y yo digo siempre, a pesar de mí, Él me ama. El poder verlo reflejado con mis hijas, que a pesar de mí me siguen amando y puedo seguir siendo testigo de las cosas maravillosas que hace el Señor. Creo que ha sido lo más lindo que puedo pensar ahorita. Qué lindo. Sí, sé que habla mucho de un amor incondicional, ¿verdad? Así lo puedo describir, pero en algún momento pensó, ¿qué medidas tengo que tomar para no entregarme mucho porque en algún momento se van a ir? ¿O cómo fue? Yo puedo decir que al principio, en respuesta al dolor, cuando habían actitudes feas, cuando habían cosas que me herían profundamente, mi mente me ponía pensamientos de esos, ¿verdad? No, es que eso te pasa por amar tanto, o eso te pasa porque te expones, o eso te pasa por estar ahí. Se aprovechan y lo que sea, ¿verdad? Porque uno puede pensar tantas cosas. Y llegué al entendimiento pleno que no podemos vivir con miedo. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo no amo porque ellas me amen. Yo amo porque yo ya fui amada antes. Entonces, mi capacidad de amar no tiene que reflejar lo que hacen los demás, sino lo que hizo ya el Señor. Sí. Entonces ahí fue donde empecé como a cambiar el chip y puedo pensar ahorita en una de mis hijas que se enoja a veces, porque es que usted se pasa de buena gente, es que usted ayuda mucho, es que usted me dice con algunas de mis hijas a las que a veces necesitan más acompañamiento. Y yo le digo, está bien, no pasa nada, es que se aprovechan, me dice así, ¿verdad? Y yo, tal vez eso piensan, pero no, yo prefiero poder estar y se aprovecharon, pero estoy y puedo guiar y llega un momento en el que ya no necesitan tanta guianza, pero igual saben que estoy. Con una de mis hijas, que era las que les contaba que todas las predicciones se hicieron realidad y más, y yo le decía a otra de mis hijas que siguió muy de cerca este proceso porque ya estaba muy, muy cerca de esta mi hija. Y yo le decía, yo lo que puedo atesorar más de este proceso, fue un proceso muy difícil, es que pude mostrar con mis hechos mis palabras. Yo le decía constantemente, no importa lo que hagas, yo te amo, yo voy a estar ahí. Y pasaron cosas
súper extremas y tenía que pedirle fuerzas al Señor, pero yo estaba ahí. Yo decía, yo tengo que demostrarles que sí hay gente que vive como tú, que cumple lo que dice. Y entonces creo que es más de incondicional, sacrificial. Vemos el amor de Cristo que da su vida por la iglesia, porque nosotros se supone que estamos buscando ser como Él, pero no queremos sacrificar cosas. Y no es de que, ay, soy santa, no, como les digo, me he confundido 500 veces y he hecho cosas al revés 500 veces, pero el poder correr al Señor y el poder pedir perdón, el poder perdonar así tan rápido como sea posible, es lo que nos ayuda a seguir y a seguir entendiendo ese sacrificio. Sí. Y vemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Como un Moisés que fue adoptado por la hija del faraón, nosotros como creyentes también siendo adoptados, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Y solo me queda una pregunta también, pero esta es muy curiosidad. Okay. ¿Por qué solo niñas y no niños? Ok. Voy a volver a exponerme como en verdad y vida y no es a propósito, porque soy soltera y entonces es un poco complicado trabajar con adolescentes hombres siendo yo mujer. Consideré en su momento, porque el Señor puede hacer lo que quiera y conozco mujeres que trabajan con adolescentes hombres, pero en mi caso consideraba que toda la situación de vivienda y toda la situación de interacciones por el hecho de ser soltera podían ser mucho más complejas con adolescentes hombres. Por eso es. Pero sí, en cuestiones de mentoreo y de capacitaciones sí trabajo con chicos. Es más que todo por la logística, que era menos compleja. Ajá, sí, sí, sí. No, y valga decirse, en la mayoría de los casos hay más mujeres que hombres en el sistema de abrigo y protección. O sea, hay más, las niñas sufren más vulneraciones, entonces había más necesidad para mujeres que para hombres. ¿Y está abierta a otra adopción? Lo he orado mucho con el Señor después de mi hija más pequeña y de muchas cosas que sucedieron y que fue muy difícil porque todo fue durante la primera fase de la pandemia en donde estábamos encerrados y donde no se podía hacer nada. Le pedí una pausa al Señor, ¿no? Le dije al Señor así como, Señor, yo quiero seguir haciendo esto si es tu voluntad, pero creo que lo voy a hacer si está en tu voluntad que me case. Si tengo a alguien a la par, estando sola, creo que sería no servir de manera correcta a mis hijas, porque estamos hablando que son varias y estoy yo solita y entonces sí, agregar más y agregar más y agregar más, vamos a hacer lo mismo de ya solo las veo una vez al año y quiero tener esa relación, pero sí sería un poco más fácil teniendo a alguien a la par mía. Sí. Y hablando de eso, yo sé que aquí en Honduras legalmente no se puede adoptar siendo mamás, siendo soltera, Sí, ¿cierto? siendo soltera. ¿Sabes? Adopción, ¿qué? Menor de 18, pero... Sí, menor de 18. Ok. Entonces, digamos que hubiera alguien soltera que decidiera acoger a una niña de 18, 19 años, ¿qué consejo le darías? Que sea valiente. No, que se rodee de, aparte de la valentía, que se pueda rodear de gente que pueda apoyarla, que no necesita sentir que tiene que hacerlo todo y que ella va a hacer todo para ese adolescente o esa adolescente, sino recordarnos que nuestro trabajo con nuestros hijos es exponerlos a Cristo. Entonces, parte de exponerlos a Cristo es vivir en comunidad, es congregarnos, entonces que no sienta que tiene que llevar la carga sola, sino puede compartirla si es una persona creyente, con hermanos, hermanas de iglesia, con su familia, y que tenga en mente que sí hay mucho sacrificio, que tenga en mente que hay cosas que son difíciles cuando uno tiene que tomar todas las decisiones. Yo a veces eso molesto a mis hijas porque les digo yo así como decisiones serias yo las tomo, pero así como qué vamos a comer hoy, si vamos a salir a comer, ustedes decidan. Así como, ya no más decisiones. Entonces que sepan que es algo que es complejo, es algo que le da a uno las mayores alegrías de la vida, porque aunque no lo haga uno por eso, le da a uno las mayores alegrías de la vida y es parte del caminar en Cristo. Incluso si no puede
a acoger a una jovencita de 18 años, pero puede ir a visitar a jovencitas algún programa que haya donde hay chicas que no pueden estar con su familia o algo así, niñas madres, personas que han sobrevivido a diferente tipo de abusos. O sea, el poder caminar con alguien es parte de nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Qué hermoso. Sí. Y hay, por ejemplo, familias que decían adoptar a alguien muy pequeño. ¿Cuáles serían como las recomendaciones? Porque hoy escuchaba justamente varios testimonios dentro de un podcast que conocemos, y había un chavo que mencionaba pues que su mamá era soltera, decidió adoptarlo y luego él se da cuenta ya siendo un niño de 10 años. Entonces vienen tantas confusiones y a pesar de él de confrontar a su mamá, ¿verdad? La mamá todavía decía como ocultarlo a pesar de que era evidente. Pero, y ellos mencionaban en el podcast todo, pero en verdad, o sea, todo lo podemos decir y en verdad, o sea, la verdad no se puede ocultar. Un proceso de adopción tiene que ir siempre la verdad, la integridad, porque eso puede ayudar también a largo plazo a evitar otra fractura, ¿verdad? Dentro de ese niño o niña. El verso que uso para tantas cosas, pero para esto aplica perfectamente, es conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Nosotros, hay partes de nuestra mente, hay partes de nosotros que recuerdan, porque obviamente cuando uno está en el vientre de nuestra mamá, todo se conecta, todo se sincroniza, todo, y si después estoy con alguien más, ¿qué pasó ahí, verdad? Hay algo que no casa, pero no sé qué es, porque soy muy niño, porque soy muy chiquito. Entonces sí, decir la verdad desde pequeños, decir la verdad desde pequeños. Yo, una de mis nietas llegó a mi familia por el milagro de la adopción y ella literalmente puede decir, yo nací del corazón de mi mami y mi hermanita nació de la pancita de mi mami. Qué lindo. Y en el caso de ella es un caso súper complejo porque pasó algo que no sucede mucho en Guatemala. Ella tiene más hermanitos y están con otra familia. Usualmente procuran que no se separen, pero eso fue un caso muy especial y ahora tiene relación con sus hermanitos y entonces ella dice, así es que ellos son mis hermanitos porque compartimos la panza, pero ella es mi hermanita. Y entonces es así como uno diría, no, pero qué confuso, yo soy una niña muy pequeña. Ella lo entiende, no es nada súper complejo, solo, mira, tú naciste de mi corazón. El Señor hizo que llegara el anhelo a mi corazón, Él hizo que creciera ese amor, tú naciste de mi corazón. Pero es que está como ese miedo de no querer que se dañe otra vez, pues. Sí, no, pero la verdad porque nos viene de hace un libres. abandono, Sí, entonces... no, y es mejor para trabajarlo porque yo sé muchos casos de niños que van creciendo y conocen su realidad de adopción y pasan por situaciones en las que pueden expresar, estoy triste, yo quisiera saber quién es mi mamá, digamos mi mamá de origen, yo quisiera saber eso, y es mejor que lo puedan hablar y poder caminar en ellos a decir, no sé qué pasa. Porque yo conozco muchas historias. Ahorita que dijiste esa historia, recordé de una persona de una iglesia que estaba visitando, que nos contó que ella se enteró que había sido adoptada en el funeral de la mamá. Porque estando en el funeral de la mamá, porque eso es lo que pasa, siempre hay más de alguien no tan prudente que cree que hace el bien diciendo cosas que no le tocaban. Y ella velando a su mamá, o sea, sufriendo el duelo de su mamá, alguien le dice, sí, pero ella ni siquiera era su mamá. Ay, no. Y ella así como, ¿cómo así? Y ahí se entera de todo, o sea, fue un duelo doble. Y después, Claro. ¿qué pasó? ¿Y por qué no me dijo? ¿Y por qué me mintió? Y si me mintió en esto, ¿en qué más me mintió, verdad? Puedo pensar en eso. Y en otro caso de un joven que es activista en Guatemala, que también habla mucho de adopción, que él fue adoptado y él se enteró porque un día le llevó un paquete a una vecina, él ya siendo joven adulto, la mamá le dijo, es mejor de llevarle esto a la vecina. Y cuando le llevó, él le dijo, sí, yo soy hijo de tal señora. ¿Cuál de todos? El cuarto. El adoptado. Y no, no, sí, si usted llegó a la casa de esta forma, bla, bla, bla. Y él así, ¿qué pasó acá? Ay, o sea, siempre va a haber alguien que exponga, con buena o mala intención, no importa, pero siempre va a haber algo que no case. Y si al principio pueden haber momentos como la adolescencia y empezar a la vida adulta, que hace que eso sea conflictivo dentro de nosotros, a la larga tenemos la verdad en nuestras manos y podemos trabajar con esa verdad. En vez de tener algo en el corazón que nos dice que algo no cuadra y que algo no está bien y después enterarnos que
todo fue una mentira, que no es que todo sea una mentira, pero cuando uno entra en ese punto de, bueno, si me mintieron en esto, me mintieron en todo, ¿verdad? Entonces se les recomienda, en Guatemala de hecho, la entidad que se hace cargo de las adopciones les enseña a los papás cómo trabajarlo y cómo decirlo. Porque sí se sabe que a la larga es mucho más beneficioso que se sepa uno de dónde viene a que sea una mentira y después alguien exponga la situación, ¿verdad? Y en el caso de papás adoptivos, ¿cómo es la relación? Por ejemplo, si le dice la verdad, pero el niño o el joven tiene la curiosidad de saber quiénes son sus papás. No, ¿cómo sería como lo correcto? No esconder, sino... Si tienen conocimiento, porque a veces no se tiene conocimiento, si tienen conocimiento, exponer la situación. Si tienen conocimiento y hay opción de que se conozcan, que se conozcan. Tú nos has contado fuera pero yo ahí no sé si lo entendí bien. El programa también ayuda a que haya una buena relación con su familia biológica, ¿no? Lo que se trata de hacer cuando hablamos de programas de niñez, y ahora gracias a Dios se hace más en Guatemala, antes muy poquitas organizaciones lo hacíamos, es eso, trabajar con la familia de origen, porque lo que uno quiere es, si no pueden regresar, porque de plano no pueden regresar, que tampoco sea una relación que no sea buena, que no sienta el niño o el adolescente, no es que quiero ir a visitar a mi mamá biológica, pero ¿cómo se va a sentir mi mamá? Y que no haya eso extraño. Puede ser extraño para nosotros, sí. Me pasaba antes con una de mis hijas que visitaba mensualmente a su mamá biológica y para mí era extraño porque yo decía, ¿por qué? Y después ya entendiendo un poquito más la cosa decía yo, ¿y por qué no? O sea, es su origen. De ahí salió, digámoslo así. Tristemente, muchas veces, con los casos de antes, porque como digo, ahora hay más organizaciones que trabajan para poder equipar a las familias de origen, porque antes se les culpaba de todo y eran los malos y eran lo peor, pero ahora hay organizaciones que dicen, no, hay que trabajar con ellos porque hacían esto porque no sabían una mejor forma, o porque así los dejaban solos todo el día, pues que no tenían cómo pagar niñera y tenían que ir a comprar comida o yo qué sé. Ahora se da un poco más que hayan mejores relaciones, pero en el caso de la mayoría de los jóvenes con los que yo he trabajado, tristemente, el acercamiento se hace ya muy tarde, o sea, ya de adultos, y usualmente lo que quieren las familias de origen es dinero. Entonces empiezan a tratar de hacer un acercamiento, pero después es mándame dinero. Mándame dinero. Entonces, yo lo que usualmente trato de aconsejar, porque yo siempre digo, cada quien es dueño del fruto de su trabajo, pero mi consejo casi siempre es, si quieren, mándenles ayuda, mándenles víveres, vegetales, o sea, algo, si está enfermo, el medicamento que necesita, porque para nadie es cómodo que lo vean a uno como que es cajero automático, que solo es dame, 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 dame. En algunas ocasiones eso ha sido bueno, en otras ocasiones han habido familias que dicen, no, lo que yo quiero es dinero, y entonces así como, bueno, es su decisión, y han habido chicos que han dicho, no, o sea, yo no estoy, o sea, yo tengo que poder proveer para mí, para mi casa, y entonces, porque a veces incluso esa idea de es que tengo que honrar a mis papás, pero ¿cómo honramos a nuestros papás? ¿Cómo honramos a Dios honrando a nuestros papás? ¿Será que honramos a Dios honrando a nuestros papás siendo negligentes con nuestro salario? ¿Será que honramos a Dios honrando a nuestros papás dándoles dinero si sabemos que lo que hacen con ese dinero es malo? O sea, entonces es de esas cosas que con cada caso se trabaja y de nuevo a la luz de la palabra, que es lo que es óptimo. Pero no es de no, ni los busquen, porque siempre llega un punto en que quieren saber de su origen. Sí, pero usted como mamá adoptiva no tiene una relación con los papás biológicos. No, la verdad es que no. A ver, voy a pensar en... Porque me imagino que debe ser un poco incómodo, no sé. Yo conocí algunos de los papás biológicos de mis hijas cuando estaban en el programa que yo dirigía porque llegaban a hacer visitas para Navidad o cosas así. Entonces sí los he visto. Puedo pensar de una de mis hijas que el papá es una de las, en ese caso sí es una de las personas más terribles que existen en este planeta.
y tuvimos audiencias y la sala de audiencias de la niñez en la que nos tocaba era algo así como esto, solo que era una mesa más grande. Y entonces tenía aquí a mi hija y tenía aquí al papá biológico, que era pura maldad. Y entonces yo me acuerdo que hasta trataba de moverme de tal forma para que ella no lo viera tanto porque ya le afectaba que él estuviera ahí. Si lo conocí, lo tenía a la par y me tocaba declarar cosas. Pero una relación como tal, no. Quisiera poder haber entendido un poco antes muchas cosas para por lo menos haberlos conocido un poco más. Pero ahorita en el punto en el que están la mayoría de los padres biológicos que todavía están o que hay alguna forma de contactarlos, no están abiertos como a comunicación ni nada así. Okay. ¿Qué tema tan... Ha sido un súper buen sí, episodio. tan interesante, tan importante que podamos normalizar también y que podamos sobre todo motivar. Imagínate qué alivio para todas esas familias que lo tienen las adopciones ocultas, porque no solo porque tal vez sí le dije a mi hijo, pero ¿qué van a decir los demás? Que pueda levantarse ese peso y decir, no, sí, la iglesia es consciente, así como Dios nos ve, la iglesia nos ve y podemos encontrar ahí un apoyo. Sí, yo hace unos programas les compartía, estaba la hermana Tere aquí con nosotros, estaba Astrid, y yo les contaba sobre una prédica que escuché y decía esta persona que basta solamente que nos metamos la mano en el barro cenagoso para ayudar, ¿verdad? Y yo pensaba en eso, que a veces estamos como tan capsuladas, cómodas en nuestro ambiente, en nuestras familias perfectas, digamos, que no nos damos cuenta la cantidad de niños que están allá afuera sin un hogar, siendo abusados, sin poder experimentar lo que es una familia, lo que es poder sentarse a una mesa, comer, tener hermanos, tener, no sé, tantos niños. Astrid, me mandabas una estadística, ¿verdad? Creo que era que antes de pandemia, 15,000 niños. Sí, yo te lo digo. Sí, antes de pandemia se tenía un estimado de 15,000 niños en situación de abandono. Ahora se estima que llegan 20,000 niños, lamentablemente, en Honduras. Un 55% de las familias son disfuncionales. Y eso estamos hablando de que 20,000 niños en abandono. ¿Y cuántos más siendo abusados? Y tal vez pidiendo ayuda en silencio, tal vez. Porque muchos no se atreven a hablar, muchos necesitan salir de ahí y no saben cómo, no encuentran ayuda. Y yo creo que nosotros en la iglesia tenemos la oportunidad de poder estar en contacto con muchos de estos jóvenes y nosotros podemos ser la puerta de bendición para ellos puedan restaurarse, puedan encontrar un hogar. Así que yo creo que este programa para nosotros es importantísimo porque ojalá que así como a nosotros el Señor nos ha hablado, a ustedes también les pueda hablar el Señor a su corazón y puedan hacer más para poder ser como el Señor realmente nos llama a ser. Entonces, gracias Julita por habernos acompañado. Qué hermoso haberte tenido en el programa. Sí. Gracias a ustedes. ¿Cuándo sale este programa, Astrid? Creo que dentro de una semana. Ah, ok. Entonces, ya pasó gracias, así que no los voy a invitar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.